Tú no eliges tu propósito de vida, lo descubres. Y si estás intentando decidir qué hacer con tu vida, esa es exactamente la razón por la que el dinero no llega a ti. La mayoría de las personas se despiertan cada mañana sin tener la menor idea de por qué lo hacen. Y eso, amigo mío, es un problema mucho más grave de lo que crees. Si te levantas solo para ir al trabajo, pagar cuentas, o porque eso es lo que todos hacen, te lo digo con total certeza, estás yendo en la dirección equivocada. Cuando intentas escoger qué harás con tu vida, casi siempre lo haces influenciado por presiones externas. Lo que quiere tu familia, lo que ahora está bien pagado, lo que parece más seguro. Pero cuando descubres tu verdadero propósito, es como si una parte dormida dentro de ti despertara de repente. Es una chispa interior, un reconocimiento profundo que viene desde dentro. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí eso. Por fuera todo parecía ir bien. Tenía una empresa de limpieza y ganaba más de lo que alguna vez imaginé. Pero por dentro había un vacío. Algo me decía, esto no es todo. Y viví con ese sentimiento mucho tiempo, hasta que un día lo comprendí. Lo que realmente me hacía vibrar no era ver cómo entraba el dinero, sino ver a mis empleados mejorar su vida, ayudarlos a tener metas, organizar sus finanzas y creer en sí mismos. Fue entonces cuando entendí que mi propósito no era limpiar oficinas, era despertar a las personas. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. No fue una decisión, fue un proceso. Y aquí está lo más importante. El propósito se revela cuando comienzas a escucharte de verdad. ¿Has notado que la mayoría de las personas le tienen miedo al silencio, a estar solas con sus pensamientos? No es casualidad. El silencio hace surgir preguntas incómodas que casi nadie quiere enfrentar. ¿Qué es lo que realmente amas hacer? Tu vida tendría sentido si terminara mañana. La mayoría evita este enfrentamiento. Prefieren el ruido, la rutina, el piloto automático. Pero la verdad es dura. Quien no descubre su propósito vive atrapado en el de otros. Y no importa cuánto se esfuerce. El dinero nunca llega con facilidad, porque el universo no responde al esfuerzo ciego, sino a la intención alineada con el alma. ¿Sabes qué es curioso? Mucha gente dice que no tiene tiempo para descubrir su propósito, pero sí tienen tiempo para pasar horas en redes sociales, para quejarse del jefe o para hacer 1000 cosas que no llevan a ningún lado. Por eso siempre propongo un reto simple pero poderoso. Despierta 1 hora antes cada día, solo 1 hora. Toma un cuaderno, ve a un lugar tranquilo y escribe con sinceridad. Si pudiera vivir de lo que más amo hacer, ¿qué sería? Tal vez los primeros días no escribas nada, pero con el tiempo tu mente empezará a traer respuestas. Cosas que olvidaste desde tu infancia, recuerdos que quedaron enterrados bajo el ruido del mundo. Y puede que ahí encuentres la chispa que te guíe hacia la vida que naciste para vivir. Pasiones reprimidas, ideas que antes creías tontas, pero que hacen que tu corazón lata con más fuerza. Te sorprenderá lo que puede surgir del silencio absoluto. Un estudio de la Universidad de Stanford revela que quienes tienen claridad de propósito son más resistentes al estrés, más sanos y más propensos a alcanzar el éxito económico. Y eso no me sorprende en lo más mínimo, porque cuando vives con un propósito real, todo comienza a transformarse profundamente. Dejas de compararte con los demás, dejas de intentar encajar donde no perteneces, empiezas a actuar desde un lugar mucho más fuerte, tu verdadera identidad. Es como si por fin todo tuviera sentido. Comienzas a atraer a las personas correctas, las oportunidades adecuadas, y el dinero se vuelve una consecuencia, no el centro. Entonces te pregunto sinceramente, ¿estás viviendo tu propósito o simplemente repitiendo lo que el mundo te dijo que hicieras?
Sé que esta pregunta no es cómoda, pero precisamente por eso debe hacerse, porque al otro lado de esa respuesta hay una vida completamente nueva esperándote. Una vida donde ya no tienes que perseguir desesperadamente el dinero. Una vida donde el dinero te persigue a ti, porque ahora eres magnético. Y todo comienza cuando dejas de decidir y empiezas a descubrir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te levantas cada día? No me refiero a respuestas automáticas como para trabajar, para pagar las cuentas o porque así tiene que ser. Me refiero a la verdadera razón, la profunda. ¿Qué es lo que realmente te hace levantarte con energía? Para muchas personas, la respuesta es nada. Y ese es el mayor signo de desconexión con su propósito. La verdad es que la mayoría no vive, solo sobrevive. Se levantan en automático, con prisa, el celular en la mano, la mente llena de obligaciones. Y ese ciclo se repite todos los días, todas las semanas, todos los meses, hasta que pasan los años. Y un día se preguntan, ¿qué hice con mi vida? Pero para ese momento ya es tarde para retroceder. Por eso insisto tanto, necesitas descubrir por qué estás aquí. ¿Cuál es tu razón? ¿Tu para qué? Porque eso le da sentido a todo. Cuando descubres tu verdadero propósito, despertar deja de ser una carga y se convierte en una bendición. Te levantas no para huir de tus deudas, no por obligación, sino porque hay algo más grande esperándote, algo que te impulsa, te emociona y te llena. Yo me lo tomé en serio, y no fue con una meditación de 5 minutos ni con una charla bonita. Fui a un rancho en Clear Lake Oaks, en California. Estuve allí durante 3 días completos, 3 días dedicados exclusivamente a descubrir y escribir con claridad mi propósito de vida. Y escribí: vivir y trabajar en un entorno de abundancia que fomente la productividad y el disfrute para servir mejor a mi familia, mi empresa, mi comunidad, mi nación y finalmente al mundo. Esa frase no vino de un libro ni de una conferencia. Surgió desde lo más profundo de mi ser. Desde que escribí eso, cada elección que hago está basada en ese principio. Y lo mejor es que no necesitas aislarte en una cabaña durante 3 días para lograrlo. Solo necesitas decidir prestarte atención, encontrar un momento en tu día, quizás temprano o por la noche, para desconectarte del ruido y del mundo y preguntarte con sinceridad: si nadie me observara, ¿qué es eso que amaría hacer todos los días de mi vida? A veces la respuesta llega como un susurro, otras veces como un grito, pero siempre llega. Y cuando llega, todo cambia. Esa sensación de estar perdido, de correr con retraso o de vivir una vida que no es tuya, desaparece por completo. Porque por fin entiendes por qué estás aquí. No se trata de tener la agenda llena, ni de trabajar 10 horas al día, sino de saber por qué haces lo que haces. Se trata de trabajar con sentido, de amar el proceso y de construir algo más grande que tú mismo. Eso es lo que realmente transforma tu vida. Un estudio realizado por la Universidad de California revela que quienes tienen un propósito viven más tiempo, gozan de mejor salud física y mental y tienen mayor bienestar. No es coincidencia. Cuando despiertas con un porqué claro, tu cuerpo reacciona, tu mente se aclara y tu energía se eleva y dejas de resistirte a la vida para fluir con ella. Y lo más curioso es que, cuando encuentras tu propósito, ya no necesitas buscar motivación. Ella comienza a buscarte a ti. ¿Alguna vez has querido dejarlo todo y empezar desde cero, pero no sabías ni por dónde comenzar? Tal vez no querías rendirte, sino que tu alma intentaba decirte algo. Quizás estaba diciéndote: estás viviendo fuera de tu propósito. He visto a cientos de personas pasar por eso. Dejar trabajos que odiaban, mudarse, empezar desde el inicio y por primera vez sentirse vivos. Cuando entiendes tu razón de estar aquí, todo toma otro color y créeme, tú también tienes un propósito.
Tal vez esté enterrado bajo años de deberes, temores, heridas o inseguridades, pero está ahí, dentro de ti, esperando salir cuando sea el momento indicado. Y tal vez ese momento sea ahora. La razón por la que no estás ganando dinero es porque no tienes un propósito claro. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad que muchos necesitan. La mayoría cree que no gana dinero porque le faltan oportunidades, tiempo, educación o suerte. Pero lo que realmente falta es claridad de dirección, saber quién eres y qué deseas. El dinero real, duradero y abundante no llega a quienes están perdidos interiormente. Lo viví en carne propia. Hubo un tiempo en que ganaba una gran cantidad con mi negocio de limpieza, pero irónicamente eso no me hacía sentir pleno. Era como si estuviera ganando el juego equivocado, hasta que comprendí que mi verdadera misión era enseñar, inspirar y despertar el potencial de los demás. Solo cuando empecé a vivir desde ese propósito, el dinero comenzó a llegar con fluidez, como resultado, no como objetivo. Muchas personas se pierden en esto, obsesionadas con fórmulas para generar ingresos, estrategias y atajos, olvidando que todo comienza desde dentro. El dinero no es una meta, es un reflejo. Refleja tu nivel de claridad y tu alineación con lo que realmente viniste a hacer aquí. ¿Cuántas personas conoces que trabajan horas interminables, se esfuerzan sin parar y aún así viven endeudadas? Ahora piensa en cuántas otras parecen hacer todo con ligereza, como si jugaran, y aún así prosperan. La diferencia no está en la cantidad de trabajo, sino en la intención detrás de ese trabajo y en la energía que emiten. Y eso nace del propósito. Creé un club de streaming semanal porque cientos, miles de personas querían aprender más, escuchar más, sentían que algo dentro de ellas estaba por despertar. Esa percepción se convirtió en una idea alineada con mi propósito, y esa idea trajo impacto, transformación y abundancia. Cuando vives con un propósito claro, te vuelves magnético, dejas de perseguir el dinero y él comienza a fluir hacia ti. Porque ahora tienes algo real que ofrecer, algo que viene desde el alma, no desde la necesidad. Y cuando eso sucede, hasta el cansancio se transforma. Puedes trabajar más y sentirte menos agotado. ¿Sabes por qué? Porque el propósito es el combustible más poderoso que existe. ¿Quieres ver que esto es cierto? Observa a las grandes personas que cambiaron el mundo y se hicieron ricas en el proceso. Steve Jobs no buscaba ganar dinero con la tecnología. Él quería transformar el mundo con creatividad y simplicidad. Elon Musk no comenzó queriendo vender autos, sino transformar la movilidad e impactar el futuro del planeta. ¿Se hicieron ricos? Sí, pero porque operaban con una misión clara, y eso los diferenció de millones que lo intentaron solo por dinero. Ahora observa el otro extremo. Personas brillantes, con talentos, estudios y habilidades, pero atrapadas en trabajos que odian. ¿Sabes qué les faltó? Propósito. Cuando no hay propósito, todo esfuerzo se desgasta. Es como remar sin rumbo. Sudas, sí, pero te quedas en el mismo lugar. Y eso, hoy en día, ya está comprobado por la ciencia. Un estudio publicado en la revista de Ciencia Psicológica reveló que las personas con un propósito claro en la vida tienden a tener mayores ingresos y más satisfacción personal. Estas personas toman decisiones más inteligentes, administran mejor sus recursos, muestran disciplina porque no solo reaccionan al entorno, están construyendo algo significativo. Y todo empieza con una pregunta poderosa. ¿Qué es eso que amas tanto hacer, que lo harías incluso sin recibir pago, pero aún así darías lo mejor de ti? Tal vez todavía no tengas esa respuesta clara y no pasa nada. Lo importante es que esa verdad ya habita en tu interior, esperando ser descubierta.
Mientras no la encuentres, cualquier ingreso que recibas será inestable, insuficiente o demasiado desgastante para sostenerse a largo plazo. Pero cuando descubres tu verdadera misión, el dinero comienza a buscarte a ti, porque dejas de ser uno más y te conviertes en alguien que sabe exactamente por qué está aquí. Si estás haciendo lo mismo que todos, puede que estés yendo en dirección contraria a tu llamado, y por eso tu vida parece estancada a pesar de tanto esfuerzo. Toda la sociedad está diseñada para formar copias. La escuela, el sistema, el mercado, todos promueven un solo modelo. Estudia, consigue trabajo, trabaja hasta jubilarte y repite el ciclo. Pero nadie te pregunta si ese camino es realmente tuyo. Nadie te enseña a detenerte y preguntarte, ¿esto tiene que ver conmigo o solo lo hago porque todos lo hacen? No lo digo por teoría, lo digo porque lo vi pasar una y otra vez, incluso en mi propia vida, y fue ese proceso el que lo cambió todo. En mis inicios trabajaba en limpieza y tenía un negocio que generaba ingresos. Desde fuera mi vida parecía estable, pero por dentro sentía que algo no encajaba. Era como si estuviera siguiendo un guión que no era mío. Y solo me di cuenta de eso cuando comencé a preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? La respuesta no llegó de inmediato, pero la pregunta empezó a incomodarme, a romper esa falsa sensación de seguridad. Y fue esa incomodidad la que me impulsó. Porque la incomodidad es una señal clara de que estás viviendo lejos de tu propósito. Y ahí es donde muchos se detienen, por miedo a salir del piloto automático. Salir del molde requiere valentía, requiere ir contra la corriente y tomar decisiones que tal vez nadie más entienda, excepto tú. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Años atrás, mi hija comenzó a trabajar en una empresa de tecnología. Estaba emocionada, llena de ilusión. Un día trajo a casa un boletín interno de la empresa como un pequeño periódico, y al leerlo vi el nombre de la editora, Bessie Tamaris. Ese apellido me pareció familiar. Le pedí que preguntara si el padre de Bessie se llamaba Marinus Tamaris. Días después volvió impactada. «Papá, no lo vas a creer». Sí, era él. Marinus era un inmigrante al que conocí cuando limpiaba oficinas por alrededor de 25 pesos mexicanos por hora. No sabía manejar y apenas hablaba inglés. Aún así, yo creí en él porque vi algo dentro de su mirada, algo que no se puede enseñar, solo reconocer. Le enseñé a conducir y lo apoyé para que creara su propio negocio. Y con el tiempo, se convirtió en dueño de varias empresas, logrando una gran fortuna y respeto. Pero lo más valioso fue que descubrió lo que realmente deseaba en la vida, y todo cambió cuando dejó de seguir los pasos de los demás. Ese fue el momento en que comenzó a escribir su propia historia, y así pasó de estar en modo supervivencia a un estado de creación total. Dejó de vivir al ritmo impuesto por el mundo y empezó a marcar su propio paso, lo cual transformó su energía, su presencia y sus resultados. Pero si tratas de hacer todo al mismo tiempo, te vas a sentir perdido, con la mente saturada y sin una dirección clara. Por eso, cuando empiecen a brotar todas esas ideas, y surgirán cuando conectes con tu propósito, anótalas, organízalas y ponles prioridad. Elige solo una, la primera que te impulse a moverte, porque una meta es una expresión activa de tu propósito y una parte visible de tu visión. No tienes que cambiar el mundo entero de un jalón, solo necesitas dar el primer paso fuera del ciclo que vienes repitiendo. Si hoy estás viviendo algo que no te llena, lo entiendo completamente, pero también sé que eso no es algo permanente. Tienes la capacidad de construir algo distinto, pero nada va a cambiar si sigues haciendo lo mismo que todos, esperando resultados extraordinarios. El mundo ya no necesita más personas en piloto automático. Lo que necesita es a ti, siendo auténtico y plenamente presente. Y solo tú puedes darte ese permiso.
Entonces dime, ¿vas a seguir actuando según el guión de los demás o al fin vas a escribir el tuyo? Porque el cambio que tanto buscas empieza justo cuando decides dejar de repetir y comienzas a vivir con intención. No naciste para imitar lo que todos hacen, naciste con un propósito y cuando descubres cuál es, todo se empieza a alinear, tu energía, tu enfoque, tu abundancia y tu paz. Nada externo puede llenar ese vacío si no estás conectado con lo que realmente hace vibrar tu interior. Y si esto resuena contigo, el siguiente video que aparece en pantalla te llevará aún más profundo en este camino. Ahí vamos a subir un peldaño más en tu crecimiento y saldrás de ese video siendo al menos 1% mejor que antes de verlo. Y si mejoras 1% cada día, al sumar todo, verás cómo tu vida entera se transforma. Gracias de corazón por estar aquí conmigo hoy. Te espero en el siguiente video. Sigamos juntos en esta maravillosa travesía.